Lo que queríamos contar básicamente es pues que tengáis información de que dentro de la Universidad de Valladolid existen ya desde 2013 unos códigos de buenas prácticas en la investigación. Es un código de buenas prácticas que fue aprobado ya por Consejo de Gobierno en 2013. Si accedéis a la web de la Universidad de Valladolid o buscáis, pues tenéis este código, también lo tenéis en la página web de la Escuela de Doctorado. Y sí que queríamos llamar la atención en que es importante que todos estemos formados en temas éticos, en buenas prácticas en la investigación, porque así nos lo están demandando. Nos lo demandan desde los journals, las revistas, y tenemos que ser pues muy concienzudos, ¿no?, en cómo estamos llevando a cabo nuestra investigación, y también dar formación a los jóvenes investigadores en estos temas. Desde la Escuela de Doctorado este año ya hemos impartido un curso sobre ética en la investigación, y me consta que también desde diferentes programas de doctorado también se hace, a principio de curso, se da este tipo de formación. Bueno, este código de buenas prácticas en la investigación se rige por estos principios, que bueno, son principios generales de las buenas prácticas en investigación en cualquier ámbito, que es que el interés de la ciencia no debe primar sobre los del ser humano, el respeto a la dignidad del ser humano en la investigación, la responsabilidad científica de los investigadores en diversos ámbitos, como el medio ambiente, el respeto a los derechos humanos, el respeto al bienestar futuro también, primar el bienestar futuro frente a la investigación presente, no promover investigaciones que atenten contra la salud o la dignidad del ser humano, y luego la transparencia y pertinencia que debe regir la investigación. Esto nos lleva a unos principios generales de nuestro Código de Buenas Prácticas, que son la honestidad con la que tenemos que actuar, una honestidad que va bastante ligada al hecho a la transparencia, al hecho de que nosotros en todos nuestros procesos de hipótesis, recogida de datos, análisis, seamos totalmente sinceros, honestos, no haya falsedad en la investigación. El tema de la responsabilidad, es decir, responsabilidad que tenemos como investigadores también con aquellos que financian la investigación, el cumplimiento de todos los términos y condiciones que se han establecido, el rigor que debe marcar la investigación, el rigor en los proyectos, en las revisiones, en todos los protocolos y procedimientos, y evitar todo tipo de conflicto de intereses. Bueno, si entráis en ese código de buenas prácticas, yo solamente os voy a hacer un mini resumen de todos los temas que trata. Los pongo así porque para que veáis lo importante que es decir, se habla ahí de cómo hay que liderar grupos de investigación, cuál es la responsabilidad del líder de un equipo de investigación. Se habla también de pues, cuáles son los procedimientos, protocolos, métodos que hay que seguir, cómo hay que establecerlos, cómo hay que darlos continuidad, cómo la investigación se basa en que hay un camino, una pauta que hay que seguir desde el principio. Se habla de la relación también entre director de tesis y doctorandos, cómo es esa supervisión de los investigadores en formación, de los temas de autoría, es decir, quiénes son los autores y cómo hay que reconocer la autoría en los trabajos que hacemos. Además de la autoría, también los temas de propiedad industrial e intelectual, sobre seguridad para la salud y para el medio ambiente, investigación con seres humanos, investigación con animales, uso eficiente de los recursos económicos que tenemos para la investigación. Es decir, sobre todo eso hay unas pautas generales que todos deberíamos conocer y todos deberíamos respetar. A raíz de este código de buenas prácticas, o dentro de ese código de buenas prácticas, se estipula la creación de un comité ético para la investigación. Ese comité ético de investigación se creó en diciembre de 2013. Es un órgano colegiado, que es un órgano consultivo, y su potestad es formular propuestas de acuerdo o resolución de conflictos cuando son sometidos voluntariamente a ese órgano. Este comité ético de la investigación está formado por 12 personas. Está presidido por el vicerrector de investigación. Hay un miembro de cada una de las 5 áreas de conocimiento, que tiene que tener 2 sexenios, uno de ellos vivo, un estudiante de doctorado, el director del Servicio de Investigación y Bienestar Animal, el director de la Escuela de Doctorado, un miembro del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, otro miembro de los comités éticos propuestos entre ellos, y un representante de la sociedad, en este caso es del Consejo Social.
Bueno, las funciones casi se resume en la primera, es decir, velar porque se cumpla ese código de buenas prácticas en la investigación del que acabo de hablar. Es decir, todo lo demás, en el fondo, es pues revisar ese código y establecer que para velar por el cumplimiento o en caso de conflicto en cualquiera de esos aspectos está este comité ético o se puede recurrir al comité ético. Va a ser un órgano de mediación, de arbitraje o de emisión de informes en caso de que exista algún tipo de desviación, conflicto, problema que haya que tratar. Ya para terminar, simplemente añadir que desde la Escuela de Doctorado también se ha trabajado en las en los códigos de buenas prácticas, no solo con formación, como os decía al principio, sino elaborando una guía de buenas prácticas, en este caso para las comisiones académicas de los programas de doctorado. Esto se realizó en 2017 con el vicerrector anterior, con José Ramón López, y con el equipo de dirección de la Escuela de Doctorado anterior. Os hemos dejado ahí unos folletos porque bueno, está colgado de la página web, pero también tenéis ahí un folleto con el código de buenas prácticas para las comisiones académicas, es decir, en el que ya se habla tanto de buenas prácticas como cuáles son los procedimientos y protocolos adecuados en esa relación con los doctorandos. Y también incidiendo o recuperando eso que dice el Código de Buenas Prácticas de la relación doctorando-director de tesis, también se ha elaborado otra guía de buenas prácticas para la dirección de tesis doctorales. También todo eso lo tenéis dentro de la página web, no os hemos traído más información, pero sí que es importante que lo conozcáis todos los que sois directores de tesis, porque ahí es donde se establecen cuáles son las responsabilidades tanto del director como también del doctorando. Es decir, aquí esto es mutuo, cada uno tiene sus responsabilidades y sus obligaciones, como tiene que ser ese seguimiento, el plan de investigación y demás. Así que, bueno, por mi parte nada más, simplemente pues esa recomendación a todos nosotros de que tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos trabajando y que hay unos principios y una responsabilidad ética que debemos cumplir. Nada más por mi parte. Buenos días, soy Matilde Alonso, directora de área, y continúo con la exposición a partir de donde lo ha dejado Carmen, que nos ha hablado sobre todo de las funciones del Comité de Ética en la Investigación, el CEI, que se creó, como ya he comentado, hace unos años. Pero es necesario tener a disposición del personal de la universidad otros comités más específicos, no tan general, no para preservar el Código de Buenas Prácticas, sino para preservar otras actuaciones, proyectos de investigación, TFGs, TFMs, que conlleven implicaciones éticas que haya que evaluar. Estos comités, los comités que suelen existir en las universidades, suele ser un comité para el tratamiento de proyectos, la evaluación de proyectos con muestras de seres humanos, datos de personas, etcétera, otro para manipulación de animales en experimentación y otro para agentes biológicos y organismos modificados genéticamente. Bien, pues en nuestra universidad se utiliza, en cuanto al primero de los comités, se utilizan los comités autorizados y acreditados del clínico y de la residencia, es decir, no vamos a generar ni a crear un comité específico propio de la universidad porque la regulación es muy estricta y bastante compleja. De manera que nosotros vamos a reemitir los proyectos que tengan que ser evaluados por implicaciones éticas por el tratamiento de muestras en humanos a esos comités. El de experimentación con animales ya está funcionando desde hace unos años, seguiría funcionando de la misma manera, y el que no existe en la actualidad y que estamos en proceso de constitución es el de agentes biológicos y organismos modificados genéticamente. Bueno, a continuación, pues un poco entender por qué la necesidad de estos comités. Por ejemplo, una de las leyes orgánicas que trae a colación estos temas es la de 3 de julio del 2007, donde se habla que la investigación biomédica ha adquirido una relevancia cada vez más importante. Se utilizan muestras biológicas de seres humanos, tejidos, células, se habla de manejo de células embrionarias, de terapias celulares y medicina regenerativa.
manejo de animales en experimentación y todas las importantes incertidumbres que generan en cuanto a cuestiones éticas y jurídicas. También dentro de esta ley ya se habla de la protección de datos personales y deber de confidencialidad. De hecho, hasta a partir de esta ley se promueve la formación de un comité de bioética en España, que evidentemente en la actualidad está funcionando. Bueno, respecto de la primera, para concretar un poco más, como ya he dicho, hay que enviar a estos comités todas las actuaciones docentes e investigadoras que tengan implicaciones éticas, en el sentido de que se manejen muestras de seres humanos, células, tejidos, por ejemplo, o datos personales. Para que veáis la actualidad de este tema, en el 2018, en diciembre de 2018, se ha publicado otra nueva ley sobre protección de datos personales y garantía de derechos digitales. Por lo tanto, esto va avanzando y cada vez los requerimientos son mayores. En cuanto al segundo de los comités, el de manejo de animales, que como os he comentado ya está funcionando, pues se apoya entre otros reglamentos en el Real Decreto del 2013, donde se habla de normas básicas aplicables para la protección de animales. Evidentemente, lo que se trata es hacer el mínimo daño posible a los animales, el sacrificio del mínimo posible número de animales, etc. Y en cuanto al tercero, que es el que estamos en proceso ahora de generación, de hecho ya hay una propuesta de miembros del comité, están propuestos 8 miembros, si no recuerdo mal, que ya llevan trabajando un par de meses, elaborando toda la documentación necesaria para luego la evaluación de los proyectos que lleguen a este comité. Para concretar un poco más, que este quizás es el más desconocido, en este comité se van a estudiar aquellos proyectos en que se usen, por ejemplo, DNA recombinante, animales o vegetales transgénicos, patógenos humanos, animales o vegetales como bacterias, virus, hongos, etc., uso de biotoxinas, administración de productos biológicos experimentales en animales, liberación voluntaria al medio ambiente de organismos genéticamente modificados o agentes biológicos que supongan plaga para plantas. Todos estos aspectos, si nuestros proyectos involucran este tipo de actuaciones, debemos de solicitar su evaluación a este comité. ¿Vale? Bueno, este es un ejemplo de un Real Decreto donde se habla en estos términos. Y cuestiones esenciales ya desde el punto de vista práctico, hay que resaltar que la responsabilidad de los aspectos éticos de un proyecto, bien sea TFG, TFM, tesis o proyecto de investigación o artículo 83, la tiene el investigador principal o el tutor. Por lo tanto, esa persona es la que tiene que identificar cualquier cuestión ética en su proyecto y actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia significa solicitar una evaluación al comité correspondiente para que te lo aprueben, y esto siempre antes de empezar o de iniciar la actividad. De hecho, los proyectos del Ministerio que se han resuelto en la última convocatoria ya te advierten de que se ha concedido, pero ojo, si tiene implicaciones éticas, no empieces tu actividad hasta que tengas la aprobación del comité correspondiente. Bueno, y sí que me gustaría resaltar un aspecto que quizás se nos puede pasar más desapercibido, y es que esto no se trata solo de investigación biomédica o de experimentación en animales o OMGs, se trata de toda una serie de estudios que se hacen de encuestas, análisis pedagógicos, psicológicos, tomas de datos a estudiantes, simplemente, que pueden generar un conflicto importante y llevar a la universidad a una denuncia, ¿no? A que alguien externo nos denuncie a la propia universidad. Por eso, esto es más amplio que las áreas científicas clásicas de ciencias y involucra a centros como educación, psicología, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, ya lo que vamos a hacer es implantar un sistema para que lleguen a esos comités todos los potenciales trabajos que puedan suponer un conflicto ético, ¿vale? Bueno, respecto de por qué queremos crear el comité de investigación con agentes biológicos, este realmente no es obligatorio, lo tienen ya creado muchas universidades, pero otras no, eso es cierto.
pero estamos viendo que cada vez más convocatorias competitivas exigen que haya un informe específico de bioseguridad. También revistas científicas internacionales lo están empezando, y españolas, vamos, revistas para la publicación de nuestros trabajos, exigen también esos informes de comité de bioseguridad y luego, además, por supuesto, como organismos públicos, pretendemos reducir al mínimo los posibles riesgos causados por los agentes biológicos y OMGs, eso está claro. Y en cuanto a la dificultad de que lleguen todas las actuaciones a los comités para su evaluación, pues se va a intentar resolver este problema con la implantación de un sistema, de una declaración jurada, de una declaración firmada que hacen los IPs o los alumnos de tesis y los alumnos de tesis, TFGs y TFMs, ¿vale? Para ello, este documento se insertará en el procedimiento de asignación de esos TFGs, TFMs y tesis, porque tiene que ser al principio, no al final cuando se haya desarrollado la actividad. Por lo tanto, esto se va a realizar en colaboración con el vicerrector de ordenación académica y los centros docentes para que se implanten en esos procedimientos, en coordinación con la Escuela de Doctorado para que se implante al inicio de las tesis también y en coordinación con el Servicio de Investigación para que se solicite cuando se presenta un proyecto de investigación si lo requiere. Los documentos que se van a introducir en todos estos procedimientos pues están ya elaborados. Estas primeras páginas son unas primeras páginas de información general, no demasiado extensa, porque esto lo va a leer todo el mundo y hay mucha gente que no va a tener no tiene implicaciones éticas, evidentemente, entonces tampoco está muy detallado. Y estas son las partes que tendrá que firmar de la declaración responsable y el anexo 1 que tendrán que firmar los IPs o el tutor y el alumno, según el caso. Como veis en esa segunda página, pues habrá que marcar sí o no en cada uno de los aspectos o posibles aspectos con implicaciones éticas. Si en alguna de esas opciones se marca el sí, evidentemente hay que solicitar la evaluación al comité correspondiente y ya se le redirigirá a través de la web, porque vamos a implantar un procedimiento más accesible en la web para que todos estos comités estén visibles y más claro la forma de trabajo de ellos. Nada más. Muchas gracias, hemos estado ahí en tiempo.